En las carreteras solitarias de México, justo cuando la noche se cierra por completo y el único sonido es el motor de un coche solitario, hay historias que simplemente se niegan a morir. Historias que se aferran al asfalto y a la memoria colectiva. En la oscuridad, entre la bruma que emana de las sierras o el calor denso de la costa, una sombra se dibuja. Es una mujer, vestida con un luto que parece eterno, la Dama de Negro. Acompáñenme a 3 rincones muy distintos del país, para descubrir por qué su leyenda, lejos de desvanecerse con el tiempo, sigue helando la sangre de quienes se atreven a escucharla, y peor aún, de quienes tienen la desfortuna de encontrársela. Estas son 3 historias, o al menos así las cuentan quienes dicen haberlas vivido, sobre encuentros directos con la Dama de Negro. Cada relato, una región distinta. Cada historia, una advertencia con un sabor local. Viajaremos desde los caminos mineros de Hidalgo, cubiertos por una niebla tan espesa como el silencio, hasta las calles de un pueblo mágico donde su aparición anunció una tragedia comunal, y finalmente a una ciudad costera donde emerge de un cementerio para cumplir un ritual macabro que desafía toda lógica. Relato 1. La viajera del Panteón Inglés en Hidalgo. Nuestra primera parada es en el corazón de la historia minera de México, el estado de Hidalgo. Aquí, una carretera serpentea entre montañas, conectando la capital, Pachuca, con el pueblo mágico de Real del Monte. Es una tierra de vientos fríos, con un pasado forjado en plata y una cultura influenciada por los mineros ingleses que llegaron en el siglo XIX. Y es también una tierra de niebla, una bruma que desciende sin aviso, devorando el paisaje y borrando la frontera entre nuestro mundo y el de los muertos. Justo en este camino, desde mediados del siglo XX, se teje la historia más famosa de la Dama de Negro. Cuentan los más viejos que las apariciones comenzaron alrededor de 1951. La región, con sus minas profundas y su icónico cementerio inglés anclado en la ladera de una colina, siempre ha tenido una relación muy cercana con la muerte. Los accidentes eran cosa de todos los días y el luto era un color demasiado familiar. Quizás por eso, cuando la figura de una mujer de negro comenzó a aparecerse en la carretera, muchos sintieron que era solo otra alma que se negaba a irse, un eco más del dolor que impregnaba las montañas. La aparición no tiene horario ni fecha en el calendario. Su única condición parece ser la noche y, sobre todo, la niebla. Cuando esa bruma densa y húmeda se traga los faros de los coches, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros, es cuando ella decide mostrarse, casi siempre a conductores que viajan solos, como si buscara una compañía íntima para su desolación. Quienes la han visto y han vivido para contarlo, coinciden en detalles que ponen la piel de gallina. No es solo una mujer de luto. La describen como una figura alta, con un vestido antiguo, de un estilo que ya no se ve, y un velo que le cubre por completo el rostro. Pero lo más aterrador, lo que provoca el pánico instantáneo, es que nadie ha logrado verle la cara. Peor aún, algunos afirman que sus manos y sus pies son demasiado grandes, desproporcionados, como si pertenecieran a algo que apenas logra imitar la forma humana, delatando su naturaleza no terrenal. De todas las historias que se cuentan, ninguna es tan famosa como la de Don Refugio Fragoso, un taxista de la zona cuya vida, se dice, cambió para siempre en una de esas madrugadas frías y neblinosas. Don Refugio era un hombre de trabajo, de esos que se forman tras el volante. Un hombre práctico, acostumbrado a las carreteras y a las horas difíciles. Conocía cada curva, cada bache y cada secreto de la ruta entre Pachuca y Real del Monte. Había escuchado los rumores sobre la aparición en las tertulias con otros colegas, pero como hombre de lógica,
los descartaba como cuentos de borrachos o de gente sugestionable. Para él, el único peligro real en la carretera era un mal conductor, la falla de los frenos o la propia niebla. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Eran casi las 2 de la madrugada. La niebla era una pared blanca y espesa que obligaba a conducir con una tensión constante. Don Refugio regresaba a Pachuca después de un viaje. Al pasar por el monumento al ingeniero Clifford, un punto conocido en la carretera, sus faros cortaron la bruma y revelaron una silueta en la orilla del camino. Era una mujer. Sola, inmóvil, vestida de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz que la alcanzaba. El primer pensamiento de Don Refugio, cuenta la leyenda, fue de compasión. Pobre señora, se le debe haber descompuesto el coche en una noche como esta. No vio ningún otro vehículo cerca. Movido por la decencia, redujo la velocidad y se detuvo a su lado. ¿Necesita ayuda? ¿La puedo llevar a algún lado?, preguntó, bajando la ventanilla del copiloto. La mujer giró la cabeza lentamente, un movimiento rígido y antinatural. Aunque el velo cubría su rostro, Don Refugio sintió una mirada clavada en él, una mirada que pareció atravesar el tejido y la niebla, y un frío que no era el de la sierra le recorrió la espalda. Por un instante, una voz primitiva en su interior le gritó que acelerara y se fuera de allí. Pero su sentido del deber, su costumbre de ayudar, se impuso. Finalmente, la figura asintió y, con una voz que sonó hueca, como un susurro salido de una cripta, le dijo: «Lléveme al Panteón Inglés, en Real del Monte. Allí me esperan». La petición era profundamente extraña. ¿Quién querría ir a un cementerio a esas horas? ¿Y quién la estaría esperando en un lugar cerrado y sagrado para los muertos? A pesar de la creciente inquietud que se anidaba en su estómago, Don Refugio ya se había comprometido. «Claro, suba», dijo, intentando que su voz sonara normal, disimulando el temblor que empezaba a sentir. La puerta trasera se cerró con un sonido sordo. Don Refugio ajustó el retrovisor por instinto, pero solo podía ver una mancha oscura, una silueta sin detalles en el asiento trasero. El corto trayecto de regreso fue el más largo y tenso de toda su vida. El silencio en el taxi era pesado, opresivo. El aire se sentía denso y frío. Intentó iniciar una conversación para romper la tensión, preguntar algo más, pero no obtuvo respuesta. Era como llevar a una estatua de luto sentada detrás de él, una presencia que absorbía todo sonido y calidez. Finalmente, las luces tenues de Real del Monte aparecieron entre la niebla. Siguió el camino empedrado hasta la colina del Panteón Inglés. La imponente reja de hierro forjado, un legado de la época victoriana, estaba cerrada y asegurada. Detuvo el taxi. «Hemos llegado, señora». La mujer no hizo ningún movimiento para pagar. Simplemente abrió la puerta y salió con la misma lentitud parsimoniosa. Don Refugio, extrañado y ahora un poco molesto por la falta de pago, se bajó también. «Oiga, señora, su viaje». Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Lo que vio a continuación desafió toda lógica y quebró su visión pragmática del mundo. La mujer caminó directamente hacia la reja de hierro y la atravesó como si fuera humo, como si el metal sólido no existiera para ella. Su cuerpo se deslizó entre los barrotes sin hacer el más mínimo ruido, sin alterarlos. Don Refugio se quedó paralizado, con los ojos desorbitados, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. La dama de negro ya estaba dentro, caminando con paso solemne entre las lápidas antiguas, todas orientadas hacia Inglaterra, hasta que la niebla y la oscuridad se la tragaron por completo. El shock se convirtió en pánico puro e irracional.
Se lanzó a su taxi, giró la llave con manos temblorosas que apenas lograban acertar, y pisó el acelerador a fondo, haciendo chillar las llantas al huir de allí sin mirar atrás. Dicen que don Refugio Fragoso jamás volvió a trabajar de noche. El encuentro lo marcó para siempre, dejándole un temblor permanente en las manos y un miedo cerval a la niebla. Contó su historia una y otra vez, y la gente le creyó. Porque en Real del Monte, todos saben que en las noches de niebla, la dama de negro sigue esperando en la carretera, buscando a alguien que la lleve, una vez más, a su tumba. Dejamos atrás el frío de la sierra hidalguense y su pasado minero, pero el escalofrío nos acompaña en este viaje por el México oscuro. Nuestro siguiente relato nos transporta a un lugar donde el desierto se funde con el mar, un paraíso que también esconde sus propias sombras. Aquí la dama de negro no busca un viaje, sino algo más, algo que tiene que ver con la fe, la muerte y un ritual nocturno que no pertenece a este mundo. Relato 2. El ritual macabro de La Paz, Baja California Sur. Ahora viajamos a un paisaje completamente diferente, la ciudad costera de La Paz, en Baja California Sur. Un lugar donde el sol ardiente del desierto se encuentra con las aguas turquesas del Mar de Cortés. Pero hasta en este aparente paraíso, la oscuridad guarda sus secretos más antiguos. Aquí, la leyenda de la Dama de Negro está íntimamente ligada al Panteón de los San Juanes, un antiguo cementerio fundado en el siglo XIX. La historia que se cuenta es una advertencia que se pasan unos a otros los taxistas que trabajan de noche. Ten mucho cuidado a quien sube cerca del cementerio después de la medianoche. La historia se centra en un taxista veterano, llamémosle Miguel, que después de 20 años al volante se consideraba un escéptico de corazón. Había visto de todo en las calles de La Paz, pero para él, las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Una noche, sin embargo, la realidad le dio un golpe que derrumbó todas sus creencias. Era pasada la 1 de la mañana, una hora tranquila en la ciudad. Miguel conducía por la avenida que bordea la barda perimetral del Panteón, pensando en hacer un último viaje antes de dar por terminada la jornada. Fue entonces cuando la vio. De pie, justo junto a la barda del cementerio, una mujer le hizo la parada. Vestía completamente de negro, de pies a cabeza, con un velo que ocultaba su rostro, una figura extraña e incongruente en la calurosa noche paceña. El trabajo era el trabajo. Se detuvo y la mujer subió al asiento trasero sin decir una sola palabra. En el instante en que la puerta se cerró, el interior del coche se llenó de un olor extraño y penetrante, un aroma a flores, pero no a perfume. Era el olor dulzón, pesado e inconfundible de las flores de un funeral, de las coronas que se marchitan sobre una tumba. Miguel sintió un escalofrío inmediato a pesar del calor. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», preguntó, mirando por el retrovisor y viendo solo una silueta oscura. La voz de la mujer fue un susurro apenas audible. «A la iglesia del centro, por favor». La petición era rara. Todas las iglesias estaban cerradas a esa hora, pero era un cliente y no discutió. Puso el coche en marcha. El trayecto fue silencioso, pero un silencio cargado de tensión y de ese abrumador olor a velorio. En el retrovisor, la mujer era una figura inmóvil, una estatua de pena y misterio. Miguel tenía la creciente y horrible sensación de que no llevaba a una persona, sino algo más. Llegaron a la iglesia principal de la ciudad, cuyo enorme portón de madera estaba, como era de esperar, cerrado a cal y canto. «Aquí es, señora. Pero la iglesia está cerrada». «Espéreme un momento, por favor», dijo ella con la misma voz susurrante. Bajó del taxi y, con una solemnidad que helaba la sangre, caminó hacia la entrada. Allí,
Se arrodilló en el suelo de piedra frente a la puerta cerrada. Permaneció así, en una postura de súplica o de penitencia, por varios minutos que a Miguel le parecieron una eternidad. Finalmente, se levantó con la misma gracia lenta y regresó al taxi. ¿Y ahora a dónde, señora?, preguntó Miguel, cada vez más inquieto y deseando que todo terminara. Regréseme a donde me recogió, fue su única y desconcertante respuesta. El miedo empezó a crecer y a tomar forma en la mente de Miguel. ¿Qué clase de persona sale de un cementerio a mitad de la noche, reza en una puerta de iglesia cerrada y pide que la regresen al punto de partida? El olor a flores parecía más intenso, casi sofocante. Condujo de vuelta, con el corazón latiéndole en la garganta, hasta que llegó de nuevo al punto exacto, junto a la barda del panteón, donde la había recogido. «Es aquí», dijo con voz temblorosa. La mujer se bajó en completo silencio. Miguel esperó el pago, la mente dividida entre el miedo y la necesidad de cobrar el viaje. Pero ella simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la barda del cementerio. Cuando estaba a punto de gritarle que no le había pagado, vio algo que lo dejó sin aliento y paralizado de terror. La mujer no buscó la entrada. Caminó directamente hacia el muro de piedra y, justo antes de chocar, su figura se desvaneció. Se disolvió en el aire. Un instante estaba allí, y al siguiente, ya no. En ese preciso momento, el asfixiante olor a flores desapareció por completo del taxi. Miguel quedó petrificado por unos segundos, y luego, el terror puro se apoderó de él. Arrancó el coche y huyó de allí a toda velocidad, sin atreverse a mirar por el retrovisor, temiendo lo que podría ver en el asiento trasero. Pero la historia no termina ahí. Cuentan que al día siguiente, Miguel despertó con una fiebre altísima que ningún médico podía explicar o curar. Tenía pesadillas recurrentes con el olor a flores de muerto y una voz susurrando desde el asiento trasero. Su familia, desesperada, lo llevó con una curandera local. La anciana lo escuchó con atención, asintiendo lentamente, y le dijo sin dudar que se había topado con un alma en pena, un espíritu que lo había agarrado. Le hizo una limpia tradicional con hierbas amargas, humo de copal y un huevo, y solo después de ese ritual, la fiebre cedió misteriosamente y Miguel comenzó a recuperarse. Nunca volvió a ser el mismo. El encuentro le robó su escepticismo y le dejó una marca imborrable en el alma. Y hasta el día de su retiro, jamás volvió a levantar a un pasajero cerca del Panteón de los San Juanes después de la medianoche. Un fantasma que busca un viaje a su última morada, un espíritu atrapado en un ritual eterno, las manifestaciones son distintas, pero el terror es el mismo. Pero ¿qué pasa cuando la aparición no es un eco del pasado ni un alma en pena cumpliendo una rutina, sino una advertencia del futuro? Nuestra última historia es quizás la más inquietante de todas, pues sugiere que la Dama de Negro podría estar mucho más cerca de lo que creemos, caminando entre nosotros para anunciar la desgracia. Relato 3. El presagio de Tlaquepaque, Jalisco. Nuestro último destino nos lleva a Tlaquepaque, Jalisco, un pueblo mágico famoso por su arte, su música de mariachi y sus colores vibrantes. Pero bajo esa fachada de alegría y tradición, también existen historias sombrías que se cuentan en voz baja. Aquí, la Dama de Negro no es un fantasma que pide un aventón o que busca el descanso eterno. Es algo mucho más aterrador, un heraldo de la muerte, un presagio andante. La historia nos sitúa en el barrio de Santa María, en una tarde ventosa de marzo. Un grupo de artesanos, hombres de barro y pincel, descansa en las gradas de una pequeña capilla local, conocida como la Crucita Vieja. Charlan sobre las cosas de la vida, el trabajo del día,
y sobre las familias del pueblo que en esas fechas habían viajado en la tradicional peregrinación a Talpa. El ambiente es tranquilo, de camaradería, mientras el sol comienza a descender. De repente, la conversación se detiene. Todas las miradas se dirigen al unísono hacia el sur, más allá de la calle Santos de Gollado. De entre la maleza y los hierbajos que crecían al borde del camino, apareció una mujer. Pero no era una mujer cualquiera del barrio. Era una dama increíblemente elegante, vestida completamente de negro con un estilo de otra época, como salida de una fotografía antigua. Los testigos la describieron con una claridad que, años después, todavía les erizaba la piel. Era alta, espigada, y caminaba con un porte majestuoso, casi regio. Llevaba un vestido negro con finos encajes, un bolso a juego y un sombrero de ala ancha que le ensombrecía el rostro. Su paso era tan ligero que no levantaba polvo del camino de tierra. No hacía ruido alguno. Su presencia era una extraña mezcla de belleza y una profunda sensación siniestra. Los hombres en las gradas se quedaron mudos. Un escalofrío colectivo los recorrió a pesar del calor de la tarde. La mujer caminó lo suficiente para que todos la vieran bien, como si se estuviera presentando deliberadamente ante ellos. Algunos juraron que alcanzaron a ver su rostro, pálido como la cera, y una sonrisa extraña, franca pero completamente desprovista de calidez o alegría. Era una aparición tan fuera de lugar en ese entorno rústico que nadie supo cómo reaccionar. Se veía sólida, real, pero algo en su silencio y en su aura gritaba que algo andaba muy, muy mal. Tan abruptamente como apareció, se detuvo. Giró sobre sus talones con la misma elegancia y regresó por donde había venido, desapareciendo de nuevo entre la hierba seca. Se esfumó como si nunca hubiera estado allí, dejando a los hombres confundidos y con una profunda sensación de inquietud. Más intrigados que asustados en ese momento, algunos de ellos fueron al camino a buscar sus huellas, pero no encontraron absolutamente nada. La tierra estaba intacta. La respuesta a esa extraña y silenciosa visión, trágicamente, no tardaría en llegar. Más tarde esa misma noche, la noticia se extendió por el pueblo como pólvora. Uno de los camiones que regresaba de la peregrinación a Talpa, el mismo viaje del que hablaban los artesanos en la capilla, había sufrido un terrible accidente, despeñándose por un barranco en la carretera. Varios de sus ocupantes, miembros de la comunidad, vecinos y amigos de los presentes, habían perdido la vida. En ese instante, todo cobró un sentido espantoso y aterrador. La elegante dama de negro no era una viajera perdida ni un alma en pena. Era un augurio. Su caminata silenciosa no había sido un paseo, sino un anuncio macabro. Había venido a señalar que la muerte estaba cerca, que ya había reclamado a algunos de los suyos. Su luto no era por una pérdida pasada y personal, sino por la tragedia que estaba a punto de ocurrirle a la comunidad entera. Esta historia se quedó grabada a fuego en la memoria del barrio de Santa María. No se cuenta para asustar por diversión, sino con un pavor reverencial. Es quizás la encarnación más aterradora de la leyenda, porque no es un eco del pasado. Es un vistazo al futuro. Un recordatorio de que a veces, la muerte no llega sin avisar. A veces, envía un mensajero vestido de luto. 3 regiones, 3 historias, un mismo espectro vestido de luto. La Dama de Negro sigue siendo una guardiana de caminos olvidados, una participante en rituales nocturnos y un recordatorio andante de que algunas almas nunca encuentran el descanso, mientras que otras anuncian el fin del descanso para los demás. Su figura es un pilar del folclore oscuro de México,
Un testamento de que hay presencias en la noche que es mejor no encontrar y que las leyendas a menudo nacen de verdades aterradoras. Pero estas son solo 3 de las incontables historias que se cuentan a lo largo y ancho del país. La Dama de Negro ha sido vista en teatros, en hospitales, en viejas casonas. ¿Conoces alguna otra versión de esta leyenda? ¿Has vivido o te han contado un encuentro con algo inexplicable en la carretera? Déjame tu relato en los comentarios, compartamos estas historias para que no mueran. Y si te atreves a conocer más leyendas oscuras de México, suscríbete y activa las notificaciones. Porque en la inmensidad de la noche, nunca se sabe qué otra historia está esperando ser contada desde las sombras.